Las xantinas son un grupo químico que tiene un gran parentesco o semejanza con otras familias bioquímicas, como por ejemplo con las purinas. Recordamos que las purinas sirven de base estructural para una de las principales biomoléculas esenciales, las bases nitrogenadas. En este caso, las purinas nos ofrecen las bases nitrogenadas de la adenina y la guanina. Volviendo de nuevo a las xantinas, existen tres xantinas muy importantes dentro de la importancia clínica, así como también farmacológica. Tenemos la teobromina, la teofilina y quizás la xantina más conocida, la cafeína. Dentro de la farmacología podemos encontrar múltiples compuestos con cierto grado de unión entre xantinas, pero especialmente nos quedamos con la aminofilina, la cual es la combinación en proporción 2:1 de dos sustancias. Una de ellas es la teofilina, una de las principales xantinas, a la cual se le une otra sustancia conocida como la etilendiamina. La aminofilina es un fármaco que pertenece a la familia de los broncodilatadores y estimulantes orgánicos. Desde el punto de vista bioquímico, la aminofilina se considera una sustancia de tipo xantina, es decir, tiene en su núcleo y estructura basal algunas de las xantinas más importantes desde el punto de vista clínico, como pueden ser la teofilina, la teobromina o la propia cafeína. La aminofilina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo su propio nombre genérico. Y en España no está recomendado su uso. Y también tenemos que saber que la aminofilina usualmente se suele utilizar muy poco, está en desuso por otras sustancias algo más seguras, como por ejemplo la eufilina. A pesar de que es un fármaco que está en desuso, la aminofilina, desde su descubrimiento y puesta en marcha dentro de la práctica clínica, se usó para el tratamiento de las anafilaxias, así como también en cuadros de restricción u obstrucción pulmonar, como por ejemplo en el asma y en el EPOC. Y en poblaciones pediátricas se suele utilizar para el tratamiento de la bronquitis. Y la aminofilina, como estimulante orgánico que es derivado de las propias xantinas, se demostró que tiene utilidad como antídoto, ya que es el antagonista de uno de los principales antiarrítmicos de clase 5 o del cajón desastre, siendo en este caso de la adenosina a nivel cardíaco. A pesar de que se suele utilizar bastante poco en los tiempos contemporáneos, la aminofilina está contraindicada en la propia alergia a las sustancias conocidas como las xantinas, como por ejemplo, un paciente que sea alérgico a la cafeína, no le administraremos la aminofilina. Tampoco se debe utilizar cuando el paciente presenta isquemias cardíacas, así como también cuadros de insuficiencia cardíaca. No hay que estimular más al miocardio, especialmente si este ya se encuentra en un estado patológico o de fallo propio. Tampoco se debe utilizar en las hipoxemias, aunque esta es una contraindicación bastante relativa, ya que recordamos que la aminofilina es un potente broncodilatador. Aumenta la capacidad pulmonar y abre los bronquios y alveolos.
Y tampoco se debe utilizar en las hepatopatías, debido al alto grado de metabolismo que tiene la aminofilina en el propio hígado, aunque también es una contraindicación relativa. Y hay que tener en cuenta ciertas precauciones. De nuevo, recordar los cuadros que se pueden presentar de alergia a la aminofilina, especialmente a las xantinas, si ya las hay previas. Así como también en pacientes con cierto grado de hepatopatía, donde evitaremos utilizar la aminofilina o con las mínimas dosis efectivas. Hay que tener precaución en los pacientes geriátricos y pediátricos, es decir, en la tercera edad y en la primera edad, que pueden ser más susceptibles a la acción terapéutica de la aminofilina y la aparición creciente de adversidad. Si el paciente ya de por sí tiene cierto grado de cardiopatías, como por ejemplo insuficiencias cardíacas o directamente shocks hipovolémicos o cardiogénicos, hay que tener cuidado con la aminofilina, ya que hay que procurar evitar la estimulación del miocardio de forma brusca, como hacen la mayoría de las xantinas, así como también en la sepsis y en los edemas agudos de pulmón. Si el paciente presenta cuadros de hipertermia, un aumento de la temperatura corporal, hay que tener cuidado con la aminofilina, ya que las xantinas, como estimuladores orgánicos, aumentan la génesis de calor en el organismo, lo cual puede agravar un cuadro de hipertermia. Si utilizamos la vía parenteral de la aminofilina, siempre será de forma lenta, muy importante, lenta, para evitar una estimulación rápida del organismo. Y hay que revisar tanto las interacciones de la aminofilina con el resto de la farmacología y las perfusiones para su administración de forma intravenosa. El mecanismo de acción de la aminofilina es idéntico al de cualquier xantina, pero antes tenemos que hacer un breve recordatorio, y es que la aminofilina no es una sustancia xantina en sí, sino que la aminofilina es la combinación de dos sustancias, siendo una de ellas una xantina pura. Esta es la teofilina, a la cual se le une en una proporción de 2 en 1 otra sustancia conocida como la etilendiamina, por lo cual podemos decir que la aminofilina es aproximadamente un 80% de la potencia de la propia teofilina en sí. Y ahora sí debemos de decir que la aminofilina, su mecanismo de acción como alcaloide de tipo xantina, junto a otras sustancias como la cafeína o la teobromina, es de ser un estimulante orgánico, el cual estimula a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal aumentando la diuresis, a nivel cardíaco aumentando el inotropismo y el cronotropismo, especialmente este último, y también tiene estimulación a nivel gastrointestinal, así como de otras áreas orgánicas. Y la aminofilina como broncodilatador no tiene un mecanismo de acción del todo claro, pero varias teorías indican a que la aminofilina hace o ejecuta una acción inhibitoria sobre una enzima, la fosfodiesterasa, especialmente en sus variantes isoenzimáticas de tipo 3 y de tipo 4. Pero como bronquidilatador todavía no se conoce exacto el mecanismo de acción de la aminofilina. La vía de administración más usual de la aminofilina es la vía parenteral de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. Siempre hay que recordar que la aminofilina, como cualquier xantina, debe de administrarse de forma lenta, muy lenta. Hay que evitar una estimulación rápida del propio organismo. Y si queremos controlar bien la dosis de aminofilina que le vamos a administrar al paciente,
se recomienda utilizar la vía central, es decir, la vía intravenosa central, para establecer una dosis en perfusión. La posología más habitual de la aminofilina está condicionada a varios factores, como por ejemplo el estado del paciente, la patología que presenta y por supuesto las dosis farmacéuticas que tengamos de presentación de aminofilina. Recordando que la aminofilina tiene un poder aproximado del 80% en relación a la propia xantina en sí, es decir, a la teofilina, tenemos que decir que la aminofilina, si la utilizamos para el tratamiento del asma y del EPOC en un rango de edad de 16 a 60 años, es decir, desde la adolescencia hasta la prejubilación, utilizaremos una dosis de carga de 5 miligramos por kilogramo a pasar en 30 minutos de forma lenta, muy importante. Y de ahí seguir con una dosis de mantenimiento, una perfusión, de 0,5 miligramos por kilogramo o cada hora, administrando un máximo de aproximadamente 1 gramo diario. En diversas situaciones pueden variar las dosis de mantenimiento de la aminofilina. Por ejemplo, en pacientes fumadores o con una gran habituación tabáquica, se aumentará la dosis de mantenimiento en la perfusión a 0,75 miligramos por kilogramo cada hora. Y para pacientes frágiles, por ejemplo, en mayores de 60 años en la tercera edad, la dosis de mantenimiento será algo menor, de 0,38 miligramos por kilogramo cada hora. Si utilizamos la aminofilina por vía oral, que aún todavía hay presentaciones, podemos utilizar una dosis de carga de 6,25 miligramos por kilogramo diario y de ahí seguir con una dosis de mantenimiento de 380 a 500 miligramos diarios. Y esta dosis la iremos subiendo cada 2 o 3 días si precisase, pero es preferible quedarse con las mínimas dosis efectivas. Si el paciente tiene cierto grado de hepatopatía o de cardiopatía, se reducirán las dosis de aminofilina, por ejemplo, a la mitad y se monitorizará la actividad del mismo. Y si utilizamos la aminofilina como antídoto de la adenosina, es decir, de los antiarrítmicos de clase 5, utilizaremos una dosis aproximada de 100 miligramos por vía intravenosa a pasar en unos 60 segundos. Pero eso sí, lento, aunque sea en un minuto de forma lenta. Y si utilizamos perfusiones, por ejemplo, para el establecimiento de dosis de mantenimiento de aminofilina, podemos utilizar para perfusiones por bomba 1 gramo de aminofilina más 450 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración de 2 miligramos en 1 mililitro. Y si queremos tener la dosis aún más controlada, podemos utilizar una dosis de perfusión en jeringa, administrando 250 miligramos de aminofilina más 50 mililitros de suero salino fisiológico, donde tendríamos una concentración de 5 miligramos por mililitro. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la aminofilina con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la aminofilina, aunque tampoco hay muchos datos, pero siempre es preferible establecer una búsqueda bastante minuciosa. Y si nos vamos a las interacciones de la aminofilina con el resto de la farmacología actual, deberemos de saber que la aminofilina tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y o adversos con familias farmacológicas como por ejemplo los corticosteroides, con los estrógenos, con otros estimulantes del sistema nervioso central como por ejemplo su propio grupo, las xantinas,
con otros broncodilatadores y por supuesto con los beta-adrenérgicos. Y también la aminofilina tiene sinergia con el alopurinol. Y también tenemos que tener en cuenta que la aminofilina tiene antagonismo con otra sustancia, la cual ya hemos mencionado antes, con la adenosina, siendo la aminofilina uno de los antídotos relativos de la misma. Cualquier estimulante orgánico, sea del tipo xantina o de otra familia farmacológica, natural o sintética, puede generar efectos adversos en el organismo. Y la aminofilina no está exenta de los mismos. Al revés, puede provocar efectos adversos muy importantes que, si no se tratan de primeras, pueden ocasionar males mayores. Por ejemplo, la aminofilina puede generar efectos secundarios como dolor torácico, hipotensión arterial, a la cual se le suma la aparición de mareos y de cefaleas. La aminofilina también puede generar lo que se conoce como fiebre farmacológica, un aumento de la temperatura corporal, así como también la aparición de escalofríos, los cuales ya nos dan una idea de un posible establecimiento de fiebre. También puede provocar palpitaciones, así como también un cuadro de arritmogenia en el organismo, en este caso a nivel cardíaco, donde puede provocar fibrilación auricular, bradicardias y bradiarritmias, así como también taquiarritmias y cuadro de insuficiencia cardíaca, más si el paciente ya tiene miocardiopatías de base. Por vía parenteral, la aminofilina puede provocar flebitis. Mucho cuidado con la administración de la aminofilina, siempre a la dosis correcta y a las perfusiones adecuadas y de forma lenta. Y también se han documentado casos de convulsiones con la aminofilina, las cuales casi todos estos efectos adversos junto con las convulsiones están asociados a un uso de la aminofilina por vía parenteral de tipo rápida. Y en el embarazo y la lactancia, la aminofilina tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio-riesgo tanto durante la gestación como durante la lactancia y en el propio lactante, por lo cual es mejor evitarlo en ambas situaciones. Finalmente, tenemos que decir que la aminofilina es una sustancia dializable, es decir, se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con cierto grado de fallo orgánico. Puede ser fallo renal, fallo hepático o fallo cardíaco. La aminofilina, recordamos que no es una xantina en sí, sino la combinación de dos sustancias, la cual una de ellas sí es una xantina pura, la teofilina, la cual se encuentra en la preparación farmacológica al 80%, de ahí la capacidad terapéutica que tiene la aminofilina. El rango terapéutico de la aminofilina se suele establecer entre los 10 a 20 microgramos por mililitro, evitando tanto el exceso como la carencia. Y para las perfusiones se recomienda que la aminofilina se administre por vía central, especialmente cuando tenemos concentraciones para su administración mayores de 1 miligramo por 1 mililitro. Y también decir que la aminofilina, aunque está considerada uno de los antídotos de la adenosina casi en preferencia, se pueden utilizar otras sustancias que tengan menor adversidad. Y también decir que la aminofilina actualmente en España no se utiliza y a nivel mundial poco a poco está cayendo en desuso, pero no se restringe del todo.